Continuación de pagos de arancel por empresas con programa IMEX en operaciones virtuales 1.6.17. A. La empresa o persona que efectúe la transferencia podrá aplicar la tasa arancelaria preferencial que corresponda de acuerdo con los tratados de libre comercio suscritos por México de conformidad con el artículo 14, fracción 2 del decreto IMEX, siempre que cuente con el certificado de origen respectivo y cumpla con los demás requisitos previstos en dichos tratados. En este caso, la empresa o persona que efectúe la transferencia será responsable por la determinación del IGI que hubiera afectado y en su caso del pago de las diferencias y los accesorios que se originen por dicha determinación. La empresa con programa IMEX o persona que cuente con autorización para destinar mercancías de régimen de recinto fiscalizado estratégico que reciba las mercancías será responsable por el pago del IGI por las mercancías transferidas hasta por la cuenta determinada de los pedimentos. La empresa o persona que reciba las mercancías transferidas las podrá considerar como originarias de conformidad con el TELECAN para los efectos de lo dispuesto en la regla 8.2 y 16.3 de la resolución del TELECAN, siempre que la empresa o persona que transfiere las mercancías haya cumplido con lo dispuesto en la regla 16.2 de la resolución del TELECAN en los pedimentos que amparen el retorno y la importación temporal o introducción al régimen de recinto fiscalizado estratégico virtual se declaren a nivel de fracción arancelaria que califiquen como originarias. En este caso, la empresa que efectúe la transferencia será responsable por la determinación de origen de la mercancía de conformidad con el TELECAN del IGI que hubiera afectado y en su caso del pago de las diferencias de los accesorios que se originen por dicha determinación. La empresa con programa IMEX o programa que cuente con autorización para destinar mercancías al régimen de recinto fiscalizado estratégico que recibe las mercancías será responsable por el pago del IGI por las mercancías transferidas hasta por la cantidad determinada en los pedimentos que amparan el retorno y la importación temporales virtuales. La persona o empresa que reciba las mercancías transferidas las podrá considerar como originarias de conformidad siempre que la resolución de la decisión o 6.7 de la resolución del TLK-ELC, siempre que las empresas o personas que se transfieran las mercancías se haya dispuesto con lo cumplido en la regla 1.16 y en los pedimentos que amparen el retorno de la importación temporal o introducción al régimen de recinto fiscalizado estratégico virtuales se declaren a nivel arancelario que califican como originarias. En este caso, las personas o personas que efectúen la transferencia serán responsables de la determinación del origen. Según sea el caso, el IGI se hubiera determinado y en su caso del pago de las diferencias y los accesorios que se originen por dicha determinación, la empresa con programa IMEX o personas que cuenten con la autorización para destinar mercancías será responsable del pago del IGI por las mercancías transferidas hasta por la cantidad determinada en los pedimentos que amparen el retorno de la importación temporal virtuales. La empresa o persona que reciba las mercancías transferidas podrá aplicar la tasa arancelaria preferencial que corresponda de acuerdo con los tratados de libre comercio suscritos por México cuando cuente con el certificado de origen respectivo y cumpla con los demás requisitos previstos en dichos tratados, pudiendo considerar también las mercancías transferidas son originarias de conformidad con el TELECAN. Cuando se cumpla con lo dispuesto en la regla 1.6.16 según corresponda, sin que estos casos sea necesario que se determine el IGI de dichas mercancías en los pedimentos que amparen el retorno de la importación temporal o el de las introducciones al régimen de recinto fiscalizado estratégico virtuales, se deberá anexar el pedimento que ampare el retorno virtual, un escrito en el que la empresa con programa o persona que cuente con autorización para destinar mercancías de recinto fiscalizado estratégico que recibe las mercancías se obligue a efectuar la determinación y el pago del IGI en los términos de la regla 8.2. La empresa o persona que reciba mercancías transferidas podrá aplicar la tasa que corresponda de acuerdo con el PROCEC cuando cuente con el registro para operar dichos programas. En estos casos no será necesario que se determine el IGI de las mercancías transferidas en los pedimentos que amparen el retorno y la importación temporal o de introducción al régimen de recinto fiscalizado estratégico virtuales y la empresa con programa IMEX o persona que cuente con autorización para destinar mercancías al régimen de recinto fiscalizado estratégico que recibe las mercancías será la responsable de la determinación del pago del IGI. La empresa con programa IMEX o persona que cuente con autorización para destinar mercancías al régimen de recinto fiscalizado estratégico podrán transferir en los términos de la presente fracción a otras empresas con programa IMEX o personas que cuenten con autorización para destinar mercancías al régimen de recinto fiscalizado estratégico, las mercancías importadas temporalmente o destinadas al régimen de recinto fiscalizado estratégico
cuando dichas mercancías se encuentren en la misma condición en que fueron importadas temporalmente o destinadas al régimen de recinto fiscalizado estratégico en los términos de la regla 16 de la resolución del Telecán, según corresponda, siempre que la clasificación arancelaria de la mercancía importada temporalmente o destinada al régimen de recinto fiscalizado estratégico sea igual a la clasificación arancelaria de la mercancía que se transfiere, cuando la clasificación arancelaria de la mercancía transferida sea distinta de la correspondiente a las mercancías importadas temporalmente o destinadas al régimen de recinto fiscalizado estratégico, se deberá determinar el IGI correspondiente a los insumos no originarios en los términos de la regla 1.6.13. Para los efectos del artículo 8, segundo párrafo del decreto IMEX, cuando una empresa de la industria automotriz terminal transfiera las mercancías introducidas al régimen de depósito fiscal a una empresa con programa IMEX, siempre que las mercancías se transfieran en el mismo estado en que fueron introducidas al régimen de depósito fiscal, se transmiten pedimentos de retorno y de importación virtuales para amparar la transferencia y dichas mercancías sean posteriormente transferidas por la empresa con programa IMEX a la empresa de la industria automotriz terminal que haya efectuado la transferencia. No estará obligado a realizar el pago a que se refiere el segundo párrafo de la presente regla. Cuando se trate de mercancías referentes al artículo 108, fracción 3 de la Ley Aduanera y 4, fracción 3 del decreto IMEX, devolución de las contraprestaciones señaladas en el artículo 16 de la Ley Aduanera 1.6.18, para efectos de concentraciones de contraprestaciones derivadas del artículo 16 de la Ley Aduanera, hasta en la TESOFE se requieren ser devueltas. La autorización de la TESOFE de devoluciones de dichos recursos privados, cuando estos no hayan sido transferidos al fideicomiso número 80386, le otorgará la AGRS, quien indicará el monto y número de cuenta bancaria del fideicomiso de tal efecto. Documentos para solicitar la compensación de saldos a favor. 1.6.19. Para efectos del artículo 138 del reglamento, los importadores y exportadores que deseen compensar los saldos a su favor deberán anexar el pedimento copia del aviso de compensación de contribuciones y aprovechamientos del comercio exterior. Solicitud de cancelación de la cuenta aduanera de garantía. Para 1.6.20. Para efectos de lo dispuesto en las reglas 1.621 y 1.629, la solución de cancelación de garantía deberá contener la siguiente información: denominación o razón social de la institución de crédito o casa de bolsa, número de folio y fecha de expedición de contrato y de la constancia de depósito garantía, nombre de munición RFC, en el caso de importadores de mercancías sujetas a precios estimados, número y fecha de pedimento de importación. En el caso de sustitución de embargo, número y fecha de folio de autorización de liberación de la garantía, número y fecha de oficio de autorización de liberación de la garantía emitido por la autoridad competente en los términos de la regla 1.6.29, cuando la autoridad aduanera hubiese presentado aviso del inicio de su facultad de comprobación, lo anterior sin prejuicio de los demás requisitos que establezca la institución de crédito o casa de bolsa correspondiente. Liberación de garantía por embargo precautorio de mercancías. 1.6.21. Para los efectos del artículo 154, segundo párrafo de la Ley Aduanera, la liberación de la garantía otorgada con motivo de la sustitución de embargo precautorio de las mercancías procederá mediante resoluciones definitivas o absolutorias emitidas por la autoridad competente. Para solicitar la cancelación de la garantía se deberá presentar ante la institución de crédito o casa de bolsa correspondiente la solicitud de liberación de la garantía junto con la constancia de depósito garantía y el oficio expedido por la autoridad a que se refiere el párrafo anterior, en el que autorice la deliberación de la garantía. Oficinas autorizadas para pago de contribuciones y cuotas compensatorias. 1.6.22. La presentación de los pedimentos, declaraciones y avisos respecto a las contribuciones, así como de las cuotas compensatorias que deban pagarse en materia de comercio exterior, se deberá efectuar en las oficinas autorizadas que a continuación se señale. Tratándose de pedimentos y declaraciones respecto de IVA, IEPS, DTA, ISAN, ISTV y cuotas compensatorias causados por la importación o exportación de mercancías que se tengan que pagar conjuntamente con el impuesto general de importación o el impuesto general de exportación, inclusive cuando estos últimos no sean causen, o cuando se trata de declaraciones cuya presentación no haya sido requerida.
En los módulos bancarios establecidos en las aduanas o sucursales bancarias habilitadas o autorizadas por el cobro de contribuciones al comercio exterior o mediante el servicio de pago electrónico centralizado aduanero, a que se refiere la regla 1.6.2, cuando dichas contribuciones y en su caso cuotas compensatorias se paguen antes de que se active el mecanismo de selección automatizado, así como cuando se trate de rectificaciones. En las oficinas de las instituciones de crédito autorizadas que se encuentran en la circunscripción de la ADSC que corresponde al domicilio fiscal del importador o exportador, tratándose de operaciones en las que se destine la mercancía al régimen de depósito fiscal. Los almacenes generales de depósitos autorizados enterarán las contribuciones y cuotas compensatorias señaladas en la fracción anterior al día siguiente al que reciban el pago mediante el servicio de pago electrónico centralizado aduanera, a que se refiere la regla 1.6.2 o los módulos sucursales señaladas en el inciso A de la fracción anterior, en cuya circunscripción territorial se encuentra el domicilio del almacén general de depósito o de la bodega habilitada que tienen almacenadas las mercancías presentadas cada uno de los pedimentos de extracción de mercancías con los cheques, las autorizaciones del cargo a cuenta de otros medios de pago que le hubieran proporcionado al contribuyente, así como los demás documentos que en su caso se requieran. Los almacenes generales de depósito también podrán pagar por cuenta del importador las contribuciones y cuotas compensatorias, en cuyo caso podrán optar por expedir un cheque o autorizar cargo o cuenta por cada uno de los pedimentos de que se trate, o expedir un solo cheque o autorizar un solo cargo a cuenta para agrupar varios pedimentos, siempre que en este caso se anexe e informe a través de una relación con la que se trate la aduana correspondiente a la fecha de pago y en los números de los pedimentos de extracción, así como los importes de las contribuciones y en su caso las cuotas compensatorias a pagar de cada uno de ellos con el mencionado cheque o la mencionada autorización de cargo de cuenta. Los cheques a que se refiere esta fracción deberán cumplir con lo indicado en la regla 1.6.2, debiendo expedirse a favor del TESOFE y ser de la cuenta del contribuyente o el almacén general de depósito que efectúe el pago, cumpliendo para tal efecto con los requisitos previstos del artículo 11 del reglamento del Código Fiscal de la Federación. Expedición de comprobantes fiscales para la prevalidación de importaciones temporales de remolques. 1.6.23. Para la remuneración que perciban con las exportaciones de los servicios de procesamientos electrónicos de datos y servicios relacionados necesarios para llevar a cabo el control de las importaciones temporales de remolques, semirremolques y portacontenedores, las empresas autorizadas deberán expedir comprobantes que cumplan con los requisitos del artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, trasladándose en forma expresa y por separado el IVA causado por la remuneración. Comprobantes fiscales en venta de primera mano. 1.6.24. Los contribuyentes que exclusivamente realicen operaciones con el público en general estarán obligados a cumplir con los requisitos señalados en el dicho inciso únicamente cuando realicen ventas de primera mano de mercancías de importación que puedan ser identificadas individualmente. Se considera que pueden ser identificadas individualmente las mercancías cuando ostenten un número de serie, y cuando las mercancías no pueden ser identificadas individualmente bastará con que se anoten en el comprobante fiscal y ampare la enajenación la leyenda mercancías de importación. Autorización a instituciones para operar cuentas aduaneras. 1.6.25. Para los efectos del dispuesto en el artículo 84A y 86 de la Ley Aduanera, las instituciones de crédito y casas de bolsa interesadas en obtener la autorización para la apertura de cuentas aduaneras o cuentas aduaneras de garantía deberán cumplir con lo señalado en la ficha de trámite 22 LEA. Las autorizaciones otorgadas a las instituciones de crédito o casas de bolsa continuarán vigentes siempre que cumplan con los requisitos y obligaciones previstos en la ley, el reglamento, la presente resolución, la autorización respectiva, los instructivos de operación y no hayan incurrido en incumplimiento o haya sido objeto de la imposición de sanciones relacionadas con la operación de las cuentas aduaneras o cuentas aduaneras de garantías. Las instituciones de crédito o casas de bolsa autorizadas para operar las cuentas aduaneras o cuentas aduaneras de garantía son BBVA, Bancomer, Banco Nacional de México, HSBC México, Bursamex, Operador de Bolsa, SADCB, Vector Casa de Bolsa, SADCB.